Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Te invito a que en el lugar donde tú estás te pongas de pie. Vamos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Rey. Quiero que donde tú estés le des un fuerte aplauso al Rey de Reyes y vamos a darle. ¡Vamos! ¡Oh sí, Señor! Vamos a alabar y a glorificar al Rey de Reyes. Ahí donde tú estás, levántate y anímate, vamos ahí. Dilo conmigo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre, yo he vencido, libre soy.
Oh sí, Señor. Esta mañana seguimos adorándote y glorificándote en un glorioso día. Con tristeza y temor yo viví, con muchas cargas sentí a morir, hasta el día en que te conocí. Muerto estaba y lleno de dolor, mis fracasos traté de ocultar, hasta el día en que te conocí. Dilo fuerte. Tú me llamaste y ahí yo resucité. De las tinieblas me trasladaste a tu luz. Tú me llamaste y ahí yo resucité. De las tinieblas me trasladaste a tu luz. Oh sí, Señor, de las tinieblas nos trasladaste a tu luz, papá. Y ahora puedo sentir tu perdón. Todo es nuevo en tu gran amor. Hoy libre soy por tu amor. Tú me llamaste y ahí yo resucité. De las tinieblas me trasladaste a tu luz. Tú me llamaste y ahí yo resucité. De las tinieblas me trasladaste a tu luz. Oh sí, Señor. Ahora podemos ver la luz. Liberaste del pecado y las cadenas tú las rompiste. Perdido estaba, tú me encontraste. Me diste un nombre, yo soy tu hijo. Tú me sanaste, me liberaste. Tu amor es lo que ahora yo respiro. Tengo un futuro, eres mi padre. Cuando te conocí y ahí yo resucité. Las tinieblas me trasladaste a tu luz. Tú me llamaste y ahí yo resucité. De las tinieblas me trasladaste a tu luz. Sí, Señor. Oh sí, Señor. Queremos adorarte en esta mañana, papá. Queremos entregarte todo de nosotros, Señor. Te mueves en mi cama y en mi tempestad. Te siento en el silencio de mi intimidad. Tu viento hoy sopla, transforma mi ser. Obra en mí, Espíritu Santo.
tu agrado. Quiero vivir en tu verdad, habitar en tu casa y contemplar tu santidad. Que el río de tu bendición venga a saciar este sediento corazón. Tu viento me sopla, transforma mi ser. Obra en mí, Espíritu Santo. Sopla, fluye, obra, construye, restaura, vivifícame, abrázame, dirígeme, háblame, satura este lugar con tu esencia, ese perfume de magnificencia. No hay nada más hermoso, tan maravilloso como sentir tu presencia. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres la vida que le da vida a mi canto. Me das la paz en medio del quebranto. Te necesito, Espíritu Santo. Obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí, te necesito, Espíritu Santo. En este momento damos la bienvenida a nuestra pastora Giralda Flores. Precioso Padre Celestial, queremos darte gracias por estas alabanzas preciosas, Señor, que hemos podido expresarte en esta mañana. Queremos rendirte nuestro corazón, diciéndote gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, porque en esta semana no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado la salud, no nos ha faltado las fuerzas. Podemos ver a nuestra familia sana, llena de vida. Señor, es porque tu misericordia nos ha alcanzado. Y en esta mañana, Señor, quiero bendecir a todas las personas que nos están viendo a través de este canal. Bendigo las familias. Bendigo, Señor, a cada hijo, a cada padre de familia, madre de familia. Señor, bendecimos esos hogares. Bendecimos y te pedimos que tu palabra llegue a sus vidas, Señor. Solo tu palabra nos liberta, solo tu palabra nos sana, solo tu palabra nos levanta, Señor. Queremos agradecerte por todas tus bendiciones una vez más. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mis hermanos, en esta mañana también quisiera compartir la palabra de Dios aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 10, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya lo suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos
derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque la protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por el poder de la palabra fueron hechos los cielos, fue hecha la tierra y todo lo que vemos. Y cuando el Señor nos está hablando aquí, no nos está pidiendo algo para empobrecernos o para quitarnos. Él está pidiéndonos algo para poder bendecirnos. La promesa de Él dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si usted cuida de la casa del Señor, si usted vela por las cosas del Señor, aquí tiene la promesa. Dice: si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Mire, qué preciosa palabra. Es el único versículo en la Biblia que dice: pónganme a prueba. Dios pidiendo, el Señor de los cielos y de la tierra pidiendo al hombre: pónganme a prueba. Pruébele, hermano, pruébele. Dios no es deudor de nadie. Muchas veces somos pobres porque no queremos obedecer a Dios. A veces escuchamos la palabra o nos dejamos llevar de las voces que nos hablan. Cuando nos dicen: no, ¿cómo vas a estar dando de comer a los pastores? Y cuántas cosas que el diablo se inventa para quitar la bendición al pueblo. Pero aquí no es la pastora la que está diciendo esta palabra, no es la pastora la que está dando estas promesas. Es Dios, el Dios de los cielos, que está diciendo: pruébame ahora, pruébame, si no te daré las bendiciones. Dice aquí: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que les sobre y les abunde. Dios no quiere que vivas endeudado. Dios no quiere que vivas atormentado con deudas, que te levantes en la mañana y no sepas qué dar de comer a tus hijos. Eso no está en el corazón de Dios. Estoy hablando para los hijos de la casa. A veces, por no obedecer la palabra, tenemos que pasar las consecuencias de la desobediencia. Dios nos está llamando en esta mañana a ser obedientes a su palabra. Él es el que sustenta nuestra vida. Él es el que le da la fuerza para que usted se levante en la mañana, vaya a trabajar. Él es el que le da la salud, el que le da todo. Y aquí Él está pidiendo lo mínimo. Dice: dame tu diezmo, no es la cantidad, es la obediencia lo que está pidiendo el Señor. Puede ser unos 50 centavos, puede ser unos, unos $10, $20. Obedezca a Dios, hágale la prueba. Él mismo está diciendo aquí: pruébame ahora, ponme a prueba, dice el Señor. A ver si tus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y no solamente eso, mis hermanos, dice aquí la palabra: entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dice que tendremos para prestar y no para pedir prestado. Él quiere ver a sus hijos bendecidos, Él quiere ver a sus hijos prósperos. Pero el problema no está en Dios, el problema está en su pueblo, el problema está en la gente que no quiere obedecer. Prefieren escuchar otras voces y no dar oído a la palabra de Dios. Y eso es lo que reclama en todas las áreas, diciendo: obediencia quiero.
y no sacrificio. Quiero que aprendan mis hijos a obedecer mi palabra. Y ahí veremos la respuesta de las promesas que el Señor nos está dando. Mis hermanos, yo les animo, esta no es una promesa mía, porque si fuera humana yo sé que va a fallar, pero esta promesa es la promesa que Dios da a su pueblo. Les invito a que ustedes prueben al Señor. Prueben, en sus pantallas va a salir un número de cuenta al que ustedes van a depositar, si así es el corazón que el Señor ha tocado esta mañana. Pruébele al Señor. Dice la palabra de Dios también en Génesis, cuando Caín y Abel trajeron una ofrenda al Señor. Dice la palabra que Caín trajo de sus frutos lo que él tenía, pero Abel trajo de lo más gordo de lo que tenía él y lo dio al Señor. Y antes que Abel llegara con la ofrenda, Dios ya miró el corazón. Antes que tu ofrenda, Dios mira tu corazón. Si le vas a traer de mala gana, mejor no lo hagas, porque no vas a recibir bendición. Hazlo con gozo, con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y en esta mañana yo quiero invitarles, en este tiempo de pandemia que hemos pasado muchas dificultades, muchas necesidades, el Señor quiere que le pruebes. Él es el que abre caminos en el desierto, ríos en la soledad. Él es el que hace las cosas imposibles posibles. Él es el dueño del oro, de la plata. Él creó las minas de oro, Él hizo todo. Y Él quiere bendecir a sus hijos, de tal forma que la gente de afuera, la gente que no conoce a Dios, dice entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que les dé una semana próspera y bendita, que todos estén en paz, que en sus familias haya sanidad. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, querida familia de la fe, muy buenos días, que Dios les bendiga. Espero que todos, cada uno de ustedes se encuentren gozando de salud, de bienestar, de paz y que la mano de Dios esté reposando sobre sus vidas. Como ya es habitual en este tiempo, a través de este medio queremos llegar a ustedes llevando aliento, llevando fe y confianza, sabiendo que en medio de toda esta situación que estamos atravesando, vamos a salir más que vencedores. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte, Señor. Queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has guardado, nos has cuidado, has suplido nuestras necesidades, te has manifestado como nuestro protector y nuestro sanador, Señor. En esta mañana disponemos nuestros oídos para oír tu palabra, Señor, y nuestro corazón para recibirla, Señor, sabiendo que tu palabra tiene poder para transformar nuestras vidas. Háblanos en este día, Señor, y levántanos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El tema que quiero compartir en esta mañana le he puesto por nombre: la clave es permanecer. Y eso es importante. Es importante que meditemos en esta palabra, que la recibamos en nuestro corazón, y usted va a entender por qué le he puesto este tema y este nombre a la prédica. Muchas veces atravesamos por situaciones y circunstancias difíciles, y la palabra he enfocado en dos textos bíblicos, y el primero es este, Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25. Dice la palabra: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Esta es la vida real. Estas son las circunstancias reales que cada persona, creyente o no creyente, atraviesa en la vida. Nuestro adversario intenta golpear, nuestro adversario una y otra vez está tratando y presionando
atacando las circunstancias mismas de la vida, nuestros errores, los errores que cometemos, las consecuencias que vienen, tratarán siempre de desestabilizar nuestra casa, nuestra vida. Nuestra tarea, hermanos, es escuchar la palabra, ponerla por obra y en medio de todas las adversidades de la vida, mantenernos firmes. Esa es la garantía que nos da la palabra. Y no podremos hacerlo solo con escuchar la palabra. Si estábamos acostumbrados a ir a la iglesia, recibir la palabra, irnos a nuestra casa y que la vida continúe, le quiero decir algo. No va a pasar nada. Usted está haciendo lo que el hombre necio hacía, construir su casa sobre la arena, solo escuchando y pensando que por escuchar o ir a la iglesia, todo va a estar bien. La palabra es clara y menciona que hace falta recibir la palabra y obedecerla para que cuando enfrentemos las dificultades de la vida, cuando enfrentemos las pruebas y las adversidades, que hoy más que nunca están a la puerta, cada día es una batalla, cada día es una lucha, pero yo sé que si nosotros somos hacedores de la palabra, vamos a mantenernos firmes. Esta tormenta, esta tempestad, esta pandemia pasará y nuestra casa, y nuestro hogar, y nuestra familia permanecerá. El otro texto en el que quería basar esta palabra es Juan capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra: permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que en mí no permanece es desechado como rama, inútil, y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos, y eso le da gloria a mi Padre. La clave en estos dos textos es permanecer. Permanecer significa mantenerse firmes, sin cambios en un lugar, en un estado o en una situación. Permanecer firmes, mantenernos firmes. Esa es la clave en nuestra vida cristiana, porque constantemente y frecuentemente vamos a tener agentes externos que van a tratar de cortarnos. Me llamaba la atención en la Nueva Traducción Viviente que acabamos de leer, que la palabra dice, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Eso significa que hay agentes externos que quieren cortarnos, que quieren apartarnos, que quieren separarnos. Nuestro adversario, nuestro enemigo frecuentemente va a estar ejerciendo presión. Dios le permite probarnos, Dios le permite hacer ciertas cosas en nuestra vida. Y todas esas cosas van a ejercer tal presión que quieran apartarnos, que quieran cortarnos, que quieran separarnos de la vida, que quieran separarnos de nuestro Señor, que quieran separarnos de nuestra fe, que quieran separarnos de nuestra iglesia. Eso lo vamos a enfrentar en el transcurso de toda nuestra vida cristiana. Y la clave, vuelvo a repetirle, es permanecer. La palabra dice en el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Me parecía importantísimo mencionar esto, porque hoy más que nunca nuestras oraciones necesitan ser efectivas. Nuestras oraciones necesitan ser eficaces. Pero le vuelvo a repetir, la clave es permanecer. La clave es permanecer firme cuando el enemigo manda pensamientos, cuando el enemigo manda argumentos a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando las circunstancias ejercen presión sobre nuestras vidas para salirnos de los principios cristianos. Le puedo poner un ejemplo. Estamos atravesando por circunstancias difíciles. Habrá mucha gente que dice, bueno, nos estamos congregando, ¿por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que depositar? Si no, ni siquiera estamos asistiendo a célula. Hermano, el diezmo,
es del Señor. El diezmo es consagrado al Señor. La iglesia se ha convertido en este tiempo para atravesar esta pandemia en una iglesia virtual. La iglesia sigue funcionando, pero el enemigo va a tratar de mandar este tipo de pensamientos para convencerle y sacarle de la palabra de Dios, sacarle de los principios de Dios, sacarle de su posición de hijo. ¿Por qué? Porque entonces si le saca de los principios, si le saca de la palabra, usted se vuelve vulnerable. Usted empieza a boicotear su casa. Es como si estuviese construyendo su casa y estuviera poniendo arena de mar, pensando que todo va a estar bien. Tenemos un ejemplo claro cuando pasó el terremoto en Pedernales, que casi todas las casas colapsaron porque no se habían dado cuenta que habían usado arena de mar y la sal estaba corroyendo las estructuras y no soportó. Eso es específicamente y exactamente lo que estaba hablando el libro de Mateo, ¿no? Si construimos de esa manera la casa frente a las pruebas, frente a las adversidades, frente a las dificultades, va a caer. Pero aquella casa que se construye sobre los principios cristianos, sobre los principios de fe, va a permanecer sin importar la tormenta, sin importar la tempestad que venga, sin importar las dificultades que enfrentemos. En el libro de Juan capítulo 10, versículo 10, dice la palabra que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Esta palabra nos debe ubicar a todos. Nos debe ubicar en el estado en que nos encontramos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Si nosotros nos mantenemos firmes, tenga por seguro, hermanos, que la vida abundante que Jesús nos prometió va a estar a nuestro alcance. Si nosotros, frente a la presión de las circunstancias, frente a la presión de las adversidades y de las pruebas, frente a la presión de los pensamientos de temor, de duda, de incertidumbre que el enemigo manda a nuestra mente, si nosotros cedemos frente a esa presión y nos salimos de los principios cristianos, nos salimos de nuestras prácticas de fe, entonces nos ponemos vulnerables. Si eso está sucediendo, entonces el enemigo va a tocar nuestras vidas, no solo con enfermedad. El enemigo va a tocar nuestras vidas porque el devorador está buscando como un león rugiente a quien devorar. Sí, si nosotros nos salimos de nuestra posición y de la cobertura de Dios, nos salimos cuando fallamos en caminar en los principios de Dios. Cuando a sabiendas nos apartamos de los principios de Dios. Y yo quiero decirle algo importante, porque también aparte de la pandemia, nuestra nación está luchando en contra de una crisis económica y financiera. Y hoy más que nunca, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, deben estar parados firmes en los principios de prosperidad, en los principios de fe. Usted debe saber que si usted es fiel en llevar sus diezmos al alfolí, Dios mismo se va a encargar de reprender al devorador, de reprender la escasez, de reprender la enfermedad, de reprender al ladrón, de reprenderlo. Entonces, hoy más que nunca debemos estar participando y practicando estos principios. ¿Sí? El problema es que muchas veces nos dejamos engañar. El problema es que muchas veces sin darnos cuenta no nos apartamos de los principios de Dios. Y yo le vuelvo a repetir el tema de este mensaje. La clave es mantenerse. La clave es permanecer. La clave es estar firme en los principios de la palabra de Dios. Porque como leímos en el primer versículo, si permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros, podemos pedir lo que quiera y Dios va a respondernos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Tengo otro texto más que quiero compartirle. Salmo capítulo 81, versículo del 11 al 16. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca.
Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. Me llamaba mucho la atención en el transcurso de la semana este pasaje que leí en mi devocional y me di cuenta que el corazón de Dios está presto y dispuesto para bendecirnos. Los principios de Dios no cambian. Pero hermanos, a veces a nosotros y al pueblo de Dios no le gusta escuchar a Dios. No le gusta escuchar su palabra. No le gusta caminar en sus principios. Aquí el Señor está amonestando al pueblo de Israel. Pero usted debe saber que nosotros, cada uno de nosotros, somos Israel espiritual. Es a nosotros también a los que Dios está hablando a través de su palabra. Y lo que está diciendo, el clamor de la palabra es: oh, si mi pueblo me escuchara, si me siguiera, si andaría en mis caminos, si permanecería fiel a mis palabras, si permanecería en mí, si mis palabras hallarían cabida en su corazón. Hermano, esto es importante. Creo que este es el mensaje de Dios a lo largo de toda esta pandemia, de estos 140 días que estamos confinados y ya con ciertas libertades, pero que no podemos tener la libertad completa y absoluta. La palabra de Dios, vuelvo a repetir, dice: mi pueblo no me quiso escuchar. Usted puede estar recibiendo el mensaje, y hay mensajes y hay palabras que Dios las repite semana tras semana, día tras día. Pero de pronto a usted le entra por un oído y le sale por el otro. De pronto le queda en su mente como información meramente. Quiero decirle algo: la palabra de Dios tiene que ser meditada. La palabra de Dios tiene que llegar a su corazón. Y la única manera que va a llegar a su corazón es cuando usted la escucha con atención, cuando usted la medita, cuando usted obtiene una revelación de esa palabra y esa palabra se hace una realidad en su vida, en su corazón. Entonces esa palabra va a empezar a gobernar su vida. Esa palabra va a empezar a gobernar sus acciones y sus decisiones. La siguiente cosa que dice el Señor: Israel no quiso que estuviera cerca. Hay gente que no le gusta buscar al Señor. Hay creyentes que no les gusta orar. Hay creyentes que no les gusta alabar y adorar al Señor. Es curioso porque en nuestras células, en nuestras megacélulas, yo veo gente, porque nosotros no perdemos y no cambiamos las formas. Cuando tengo célula tengo que tener unas canciones de alabanza y de adoración. Cuando tengo una macrocélula, una megacélula, tengo que tener alabanza y adoración. Pero cuando yo estoy observando en el tiempo de alabanza y adoración, algunos están perdidos. Algunos están distraídos. Algunos están pensando: ¿a qué hora se acaba esto? Hermano, se lo digo a usted. No importa que estemos teniendo reuniones virtuales. No importa. Usted desconéctese de su alrededor. Desconéctese del mundo. Conéctese un poco con la pantalla y empiece a participar de la alabanza y de la adoración. Empiece a exaltar y a glorificar a Dios. Usted tiene que querer y anhelar estar cerca de Dios. Esa es una queja del Señor. Israel no quiso estar cerca de mí. Israel no quiso que estuviera cerca. Ahora, ¿sabe cuál es la respuesta de Dios? Dios nunca nos obliga. Dios nunca nos presiona. Dios nos dio libre albedrío y Él está esperando que voluntariamente nos rindamos, le rindamos nuestro corazón, nuestro amor, le brindemos nuestros afectos y le busquemos como Él se merece. Dice: así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas.
Si usted no siente a Dios es porque quizás Dios dijo, bueno, hijito, haz lo que tú quieras y haz como tú quieras. Lo dejé. Ahora, esta es la parte que me toca. Esta es la parte que me toca y vuelvo a repetirla una vez más. Oh, si mi pueblo me escuchara. Oh, si sus oídos estarían atentos a mi voz. Si cuando escuchas una prédica estarías atento y la recibieras en tu corazón. Si cuando haces tu devocional en la mañana temprano estarías con tus 5 sentidos conectado y buscando al Señor, leyendo tu palabra y no solamente cumpliendo con un requisito de la fe. Oh, si mi pueblo me buscare, me escuchare, me siguiere y si anduviere en mis caminos. Escuche con atención la palabra. Siga el consejo de la palabra. Ande en los caminos del Señor, en los caminos que la palabra le muestra. No deje de practicarlos. No, es que no he trabajado, pero estoy recibiendo mi pensión, pero de esto, ¿cómo voy a diezmar? De todo lo que pasa bajo la vara tienes que diezmar. No dejas de cumplir por la pandemia los principios de Dios. No dejas por la pandemia de caminar por las sendas del Señor. No dejas de ser generoso. No dejas de ser diligente. Caminas por los caminos del Señor. Si eres líder, cuidas las ovejas. Si eres líder, oras por tus ovejas. Las cuidas, las ministras, las levantas. Así sea por medios tecnológicos. Amén. Es importante. La bendición de esta palabra, a reglón seguido, dice que si le escuchamos, que si le seguimos, que si andamos en sus caminos, qué rápido sometería a nuestros adversarios. Qué pronto pondría sus manos sobre nuestros enemigos. Meditaba en esta palabra. Yo creo que Dios no tenía problema en que esta pandemia dure 40 días. Pero creo que por la dureza del corazón, al igual que en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, un viaje que duraba 40 días se prolongó demasiado, de la misma manera que esta pandemia se ha prolongado. Demasiado. Cuando leí este versículo, ¡wow! Qué rápido sometería a sus adversarios. ¿Por qué no hemos podido someter al COVID-19? ¿Por qué no hemos podido quebrantar esta enfermedad, este virus? Quizás porque estamos fallando en algunos principios. Y esta no es obra de un pastor. Esta no es obra de un predicador. Esta es la obra del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que unirse y tiene que buscar y tiene que doblegar sus rodillas y tiene que recibir los mensajes de Dios, escuchar con atención y caminar en lo que Dios está diciendo, en lo que Dios está pidiendo. El siguiente versículo dice, los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre. Nuestros enemigos, llámese COVID-19, llámese enfermedad, llámese escasez, llámese falta de trabajo, llámese lo que se llame su enemigo. Hermano, dice la palabra que se arrastrarían delante de Él. Pero aún no termina. Viene lo mejor de todo. Al final del texto dice, pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo. Los saciaría con miel silvestre de la roca. Sinceramente, yo creo que este es el corazón de Dios. Así como está escrito en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospera. Este es el corazón de Dios frecuentemente. Lo manifiesta su palabra. Quiere que seamos prosperados en todo. Quiere que venzamos en todo. Quiere que tengamos salud en todo. Y la palabra está diciendo aquí, a ustedes los alimentaría con el mejor trigo. Esto confirma
el Salmo 37, 18 y 19 que yo he predicado a lo largo de toda esta pandemia. En tiempos difíciles seremos prosperados y en épocas de hambre tendremos abundancia. Porque ese es nuestro Dios. Ese es el corazón de nuestro Padre. No quiere que padezcamos. No quiere prolongar las pruebas y las dificultades. Pero quiere enseñarnos a edificar sobre la roca. Quiere enseñarnos a permanecer en Él. Quiere enseñarnos a mantenernos firmes, sin importar la tormenta, la lluvia o la tempestad o la prueba o la dificultad que atravesemos o que enfrentemos. Dios quiere que su pueblo se levante, valiente, atrevido, plenamente confiado en su palabra. Mateo capítulo 11, versículo 12, dice la palabra: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Sé que son tiempos difíciles, pero durante toda nuestra vida cristiana vamos a tener que seguir, que avanzar, que permanecer, sin importar la prueba, sin importar la dificultad, sin importar la oposición que enfrentemos. Porque la oposición y las pruebas y las dificultades, lo único que tienen que hacer en nuestra vida es fortalecernos, es levantarnos, es sacar lo mejor de nosotros, es probar y comprobar que la palabra de Dios cada día y cada vez se hace más real en nuestras vidas. Quiero terminar con este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está diciendo. Y no está hablando solamente de algo físico, no está hablando solamente de algo espiritual, no está hablando solamente de esas cosas, está hablando aún de estas virus, de estas pandemias, de estos enemigos externos. Usted puede estar feliz y contento sabiendo que no importa que venga contra usted. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Me encanta el siguiente versículo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las demás cosas? Hermano, estos versículos no se han quedado de lado. Estos versículos usted los tiene que estar creyendo y proclamando en medio de estas pruebas y dificultades que estamos atravesando y enfrentando. Si usted está enfrentando necesidad, usted tiene que, en vez de dar cabida al temor, que en vez de dar cabida a la duda y a la preocupación, usted tiene que decir: si él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no me va a dar juntamente con él las demás cosas? Si no tienes trabajo, ¿cómo no me va a dar un trabajo? Si no tienes ingresos o tu negocio no está funcionando, ¿cómo no me va a hacer bendecir y cómo no me va a hacer prosperar? Si la enfermedad te tocó, ¿cómo no me va a sanar? Porque Él ya entregó lo mejor de Él, lo entregó todo a cambio de tu vida, a cambio de la mía. Amén. Esto es importante. No desmaye. No se aparte de los principios de Dios por las presiones de la vida, por las presiones de la pandemia, por las presiones de las pruebas. Usted tiene que determinar en su vida: yo voy a permanecer en el Señor y yo voy a permanecer en su palabra. Quiero, antes de terminar, leerle una vez más el versículo 7 de Juan 15. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. La clave es permanecer. Por un momento piense,
en aquellas circunstancias que han presionado y le han llevado a salirse de los principios de Dios, en aquellas circunstancias que le han llevado a considerar otros consejos diferentes a los que vienen de la palabra de Dios. Y yo quiero decirle en esta mañana, ¿sí? La clave es permanecer. Permanece firme en lo que has aprendido. Permanece firme en los principios de la palabra de Dios. Permanece firme en lo que has aprendido. No te dejes presionar, no te dejes intimidar, no te dejes amedrentar. Sigue creyendo, sigue avanzando. Dice la palabra que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes. Permaneció, se mantuvo firme en la promesa de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer en tiempos como estos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Dios, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Señor, hoy te pedimos perdón si nos hemos apartado de tus principios, si hemos dejado de practicar, Señor, tu palabra, si hemos dado lugar a temores, si hemos dado lugar a mentiras y engaños del diablo. En este día decidimos, Señor, vamos a mantenernos firmes con la libertad y en la libertad con la que tú nos hiciste libres. Vamos a mantenernos firmes, parados en tu palabra y en tus promesas. Declaramos en este día que somos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Es probable que usted esté escuchando este mensaje y quizás usted no es un creyente frecuente de esta iglesia o de una iglesia cristiana. Si usted está aquí escuchando por primera vez, por favor incline su rostro. Dios le ama y Dios quiere ser real en su vida. Y la palabra de Dios dice que necesitamos creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Así es que acompáñeme en esta oración. Padre Dios, te doy gracias en esta mañana, porque he podido sentir tu presencia, porque he podido sentir que me hablas. En este día, Señor, yo decido creer con todo mi corazón que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Quiero reconocer que tú pagaste el precio por mis pecados en la cruz del Calvario. Y te pido, Señor, perdóname por todos mis pecados. Lávame y límpiame de toda maldad, porque en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted ha hecho esta oración, al pie de la pantalla usted va a encontrar unos números telefónicos con los cuales se puede comunicar. Estaremos gustosos de devolverle la llamada. Estaremos gustosos de orar por usted. Que Dios le bendiga. Querida iglesia, antes de terminar, permítame orar. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer sobre usted su rostro, tenga de usted misericordia y le dé paz. Una semana grandemente bendecida. Amén.